Si quieres saltamos al siguiente tema, que es precisamente esto. O sea, hay un artículo, yo creo que está muy bien traído, que es que lo propusiste tú, ¿no? Sobre una red en U, ¿no? Para estudiar los ensayos, ¿no? De clínicos sobre esclerosis múltiple, ¿no? Que nos cuentas de qué va, Sara, y qué Sí, relación tiene con todo esto, ¿no? sí, han desarrollado un equipo de investigadores de San Francisco. Bueno, no sé si sabéis que en esclerosis múltiple hay muchísima investigación para detectar cambios en las lesiones. Un paciente de esclerosis múltiple, una de las características que tiene es que le van apareciendo en la parte cerebral lesiones, tanto en cerebro como médula espinal como en el nervio óptico. Lo que pasa es que analizar en médula espinal y nervio óptico es muy complicado. Entonces, a día de hoy hay una auténtica un despliegue armamentístico entre grupos de investigación brutal para determinar estas lesiones que van acumulándose, creciendo, menguando, cómo van evolucionando para ir detectando esa evolución de las lesiones en los pacientes. ¿Por qué? Porque estas lesiones están muy, muy relacionadas con el grado de daño que tiene el paciente, o sea, el grado de minusvalía que le está provocando la enfermedad de esclerosis múltiple al paciente. Pérdidas de sensibilidad, pérdidas de visión, pérdidas que va a ir teniendo. Tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad autoinmune en la que tu sistema inmune está desmielinizando los axones de tus neuronas. Entonces, eso se ve en las tomografías eh, como lesiones, como manchas. Ujú. Entonces, a día de hoy, los pacientes hacen seguimientos y les van haciendo pues típico TAC, resonancia magnética de su cerebro. Van fileteando, van. Entonces, esto es muy artesanal. El médico tiene que ir viendo el estado de cada filetito, ir viendo cómo está, viendo, comparando, porque al ser seguimiento tienes que comparar con cómo estaba antes, se ve muy mal, porque no es que alguna vez tenéis unas imágenes de resonancia magnética del cerebro, son muy complicadas de interpretar. Entonces, hay una gran variabilidad entre expertos a la hora de estudiarlas, es complicado y se pierde muchísimo tiempo. Entonces, lo que quieren es, tanto para esclerosis múltiple como para otras enfermedades que provocan lesiones cerebrales, es obtener sistemas que rápidamente te den un resultado de cuidado, aquí ha aparecido una lesión nueva, esta lesión que tenías aquí ha encogido o está ha cambiado. Y ese es el objetivo de la red ENU, bueno, que han creado este equipo de San Francisco. Las UNED son redes neuronales convolucionales que conforman lo que llamamos un autoencoder. Entonces, ¿qué hace? La parte encoder, que es la primera capa, la parte que va de grande a pequeña de la U, porque se llaman en U por eso, porque tienen dos partes anchas y una estrechita. Entonces, si las ves, parece una U, aunque yo las veo más como una X, como sí, como un reloj de arena tumbado, ¿vale? Un Sí, bueno, discóbodo. se Sí, suelen dibujar en forma de U porque eso facilita el dibujo de las conexiones entre los encoder y sí, el decoder y no tienes que hacer filigranas subiendo flechas por arriba, sí, pero... Claro. mm, sí, pero a cuestión de forma, de capas, imaginároslas como un reloj de arena. Las capas más gordas que se estrechan, se estrechan, llega al cuello de botella y luego se ensanchan, se ensanchan, se ensanchan, ¿vale? Esa primera parte, la parte que va de ancho a estrecho, es el encoder. Entonces, ¿qué hace el encoder? Coge, analiza imágenes muy grandes a tomografía, de resonancia magnética, las analiza píxel a píxel. Bueno, realmente lo hace por voxeles, ¿vale? Que es porque suelen trabajar con sistemas en 3D o en 2,5D, que consiste en hacer filetes en distintos ángulos y luego los suman. Bueno, coge toda la imagen, las capas más gordas van cogiendo la imagen, la van encogiendo, la van encogiendo, la van encogiendo. ¿Por qué? Porque del mismo modo que tú cuando alguien te dice, se ha comprado un coche verde, tú imaginas una cosa digo, con cuatro ruedas de color verde y ya está, es un coche. Pues ella hace lo mismo, ella, este cerebro lo comprime a su más mínima expresión, cogiendo aquellas cosas que son esenciales. Entonces, ese es el encoder.
y luego se lo pasa a su amigo el decoder, que lo que hace es, con lo que trae esas características que trae el encoder, junto con lo que ha ido detectando, te genera una imagen, es muy, muy similar a la que él ha recibido, pero con las anotaciones de resultado de la red primera de encoder. Entonces, lo que te da como resultado es esa imagen del cerebro, pero bien marcado las diferencias. La salida, al igual que hemos explicado algunas veces, puede ser, tienes tantas unidades de salida, tantas neuronas de salida como salidas tú quieras. Imagínate, queremos detectar si han aparecido o no han aparecido neuronas nuevas, que tienes 2 salidas. Quiero saber si han aparecido neuronas nuevas, si han crecido, si han encogido, vas añadiendo salidas y le modificas esa capa para que haga bien las conexiones. Entonces ya con eso lo tendríamos. Y este tipo de redes se usan muchísimo en medicina. Bueno, Andrés y Carlos pueden explicar mejor porque trabajan más con ellas. Originalmente se propusieron en medicina, normalmente su uso para segmentar imágenes y tal, Sí, pero mi experiencia es que suelen ser bastante robustas en cosas que sean mapeados de imágenes en imágenes, es difícil luchar contra ellas, ¿no? De hecho, ¿cómo se llaman los modelos de difusión? Esto, Stable Diffusion, Sí. y usan una UNet como generador de la imagen y después se condiciona a lo que diga el texto, ¿no? Pero en principio usan una UNet para hacer de hecho la limpieza del ruido que los explicaron hace un par de capítulos, ¿no? Me parece. Para los oyentes que no sepan lo que es segmentar una imagen, Pues, segmentar una imagen claro, es dividirla en pequeñas regiones identificadas. Si tienes una imagen claro. de un cruce de una calle, tienes peatones, tienes coches, pues ir marcando esto es un coche, esto es un peatón, esto es... Eso se le llama segmentar. De hecho, todos estos sistemas que son, digamos, un encoder y un decoder, ¿no? Que pasan por un cuello de botella, Ujú. tienen una, digamos, una profundidad conceptual bastante importante, ¿no? Porque de hecho están basados en la compresibilidad, ¿no? Y la compresibilidad, o sea, que normalmente cualquier señal, ya sea una imagen o en general cualquier cosa que ocurra en el universo, es potencialmente compresible, ¿no? Eso quiere decir que normalmente lo que nosotros vemos o las señales que vemos se pueden siempre reproducir en algún tipo de espacio o en algún tipo de base o lo que sea, con muy pocos elementos, ¿no? Eso forma exacto. parte de la esencia en general de por qué se puede hacer ciencia, ¿no? O sea, porque somos capaces de, con pocas variables, pues explicar las cosas que ocurren en la naturaleza, ¿no? Y este tipo de redes normalmente explotan muy bien este tipo de compresión, ¿no? Y son capaces de comprimir en un espacio latente, en un espacio de muy poco tamaño, señales que son muy grandes, explotando pues toda la redundancia que suele existir en las señales naturales. La unión con lo anterior era eso, que en la compresión vamos perdiendo resolución espacial, pero esa información, como hay capas de esa compresión que se asocian, hay conexiones con la otra parte, con la expansión o la decompresión, pues esas conexiones, que es un poco como en la mosca que vimos antes, esos loops, esos circuitos, pues un poco mantienen la información al descomprimir. Tienes una información que tiene sentido, que no has perdido quizás lo que no te interesa. Te has quedado con la esencia, ¿no? Exacto. Esas conexiones que hay intermedias entre las capas primeras y las capas finales, porque hay conexiones, esas son para que no te pierdas detalles, porque si no, igual pierdes de demasiado detalle y te falta información. Entonces, para no perder detalle y que la reproducción final sea lo más similar, digo, más fiel a la inicial, necesitas esas uniones. Es fascinante. Bueno, pero es que esta gente le ha dado una vuelta de tuerca porque ellos querían usar eran ensayos clínicos, porque redes de este tipo usadas para detectarse en nuevas lesiones hay muchas. De hecho, hay varios challenges del MSG, hay MICAI, hay muchos challenges que lo que hacen es que tienen grandes conjuntos de datos para que tú hagas tu modelo, lo pruebes contra sus datos y lo presentes al challenge presentando código, todo lo que has hecho y resultados para que sea reproducible. Y lo que haces es competir contra otras. Gracias a esto se están haciendo grandes avances. Bueno, pues esta red, en lugar de detectar nuevas, lo que hace es que quiere comparar, quiere saber si ha habido un cambio a mejor, a peor o si no ha habido cambios. Tiene 3 salidas. ¿Y por qué buscan esto? Porque ellos trabajan
con datos de un hospital donde se están haciendo ensayos clínicos. Entonces, no es esa red UNED al inicio no tiene un único brazo con información. Es una UNED multibrazo. Tienes un brazo para el grupo placebo, otro brazo de entrada para un grupo que está con un tipo de tratamiento y otro brazo para otro tipo de tratamiento, 3 brazos. Entonces ella compara y te dice cuál va mejor de los grupos, ¿no? Entonces, la verdad es que para temas de ensayos, de saber cómo evolucionan los tratamientos en pacientes con esclerosis múltiple, me parece un gran avance y la verdad es que no se comporta nada mal. Tiene unas tasas de acierto de, a ver, os puede parecer poco, pero que rondan el 70%, pero que para lo que es tal y como estamos hoy en día está muy, muy bien. O sea, quiero decir que junto con un experto le pueden guiar o ayudar un poco y dar información. Aún no estamos al punto de dejarle las imágenes a ella y que ella te diga, uy, ha ido bien o ha ido mal, pero sirve para ayudar. Entonces hay una guía, me Y, dices. Hay una guía, hay una supervisión. Es un entrenamiento sí, supervisado de alguna forma, ¿no? digamos que ellos les han dado, las imágenes están etiquetadas ya por Vale. expertos. Ujú. Ellos trabajan con un conjunto de datos muy grande. El grupo de datos interno con el que trabajan es muy grande. En comparación, por ejemplo, ellos se han puesto a trabajar con un conjunto de datos de entrada, por ejemplo, de 820 imágenes, 830. En cambio, los conjuntos de datos de los challenge, para que os hagáis una idea, son pequeños, no, lo siguiente, ¿no? Hablamos de conjuntos de datos de 19 imágenes para el conjunto de entrenamiento y 61 para test, que son mm, este es el de Lisby y son irrisorios, muy, muy pequeños. Entonces, además, una cosa que me chirría, a que no sé a vosotros que os parece que habéis trabajado más con imágenes, un conjunto de entrenamiento de solo 19 imágenes contra uno de test más grande que de entrenamiento, a mí no me parece, no me cuadra. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, es que hay veces en los que no hay opción de sacar más imágenes, ¿no? Y de hecho, el caso límite, de hecho, yo he visto artículos de UNED aplicadas a una sola imagen, ¿no? O sea, segmentación, por Uf, ejemplo, de algún tipo de lesión, de algún tipo en el que solo existía una imagen. Y bueno, hay trucos para intentar, digamos, generar imágenes de ahí, escogiendo pues trozos aleatorios, haciéndole lo que se llama aumentado de... Y bueno, sí, termina semifuncionando. Pero bueno, claro, lo ideal sería pues tener el personal adecuado para, en vez de tener 19 imágenes, pues tener 190 imágenes, ¿no? Pero a lo mejor eso en algunos casos es completamente imposible. lo que me han dicho siempre eso, conjunto de entrenamiento debe ser un 70-80% de los datos y el de test, pues eso, ese 30-20%, ¿no? Entonces, claro, cuando lo he visto al revés ha sido como que algo en mi cabeza cortocircuitado, ¿no? Y me he quedado un poco diciendo, ¿qué es esto? Y me ha chirriado y no sabía si era habitual o si era... Bueno, eso lo he visto, claro, cuando solo tienes un determinado set de datos. O sea, me parece sorprendente, ¿no? Que tengan ese equilibrado tan sesgado hacia los test, ¿no? Pero bueno, no sé, suelo verlo más en el caso de que, en casos, por ejemplo, no supervisados o algo así, en el que sí que puedas tener un montón de Sí, datos que no están etiquetados por nadie, ¿no? Y los uses para calibrar hasta qué punto estás haciendo un buen papel. Pero si te has gastado el tiempo de que alguien se dedique a etiquetar tus datos o lo que quiera que tengan que hacer con los datos, ¿no? Y después no lo usas para hacer entrenamiento, me parece un poco sorprendente, digamos. sí, bueno, esa es la pena, que muchos de los conjuntos de entrenamiento son privados y no se tienen. Por eso estos challenges tienen sus conjuntos de datos que van cada vez Sí. engrosándolos. Y luego tienes otro problema. Perdona, Cada trabajar con máquina, medicina, trabajar con datos de medicina es siempre delicado, ¿no? Porque tienes que sí, anonimizarlos correctamente, ¿no? Y incluso pensando que has anonimizado correctamente las cosas, siempre hay un sitio, un punto débil en el que puedes identificar a qué persona pertenece, ¿no? Y eso está completamente prohibido ¿no? por las reglas sí. éticas.
De hecho, hay redes para que los oyentes se hagan una idea y no se asusten. Estas imágenes pasan primero por una red de este tipo, por una UNED, que lo que hace es que solo te deja el cerebro. Lo que va alrededor lo retira, porque es ruido para la red y aparte para que sea irreconocible. O sea, solo te deja la parte importante. Luego, otro tema es Un eso, punto que importante en ese sentido, perdona, Sara, que te interrumpa, es sí, que ya hubo varios casos de identificación incorrecta de tumores en enfermedades asociados a que la red neuronal aprendía de los marcados en la radiografía o en la imagen. En sí, la imagen había como unos códigos que indicaban el hospital, etcétera. Entonces hay hospitales, yo qué sé, de desahuciados en los que todos sus enfermos estaban claramente enfermos y otros hospitales en los que no. Y entonces la red neuronal aprendía a distinguir por el texto que explicaba el origen de la imagen y no por el contenido real de la zona donde Claro. estaba el tumor. sí, es que ese es otro problema, porque además para el tema del escáner, cada marca, cada fabricante recoge la imagen de una manera, entonces tienes que unificarlas. Es muy complicado, o sea, trabajar con imágenes de resonancia magnética es realmente fastidioso. Y luego, ¿por qué hablo de estos conjuntos de entrenamiento? Porque, a ver, ellos lo han entrenado y lo han probado con sus datos de pruebas de medicamentos, ¿no? De testeos, pero dijeron, oye, si presentamos este modelo que parece que detecta bien a estos challenge, entonces challenge estaba cerrado, pero dijeron, bueno, pues por juguetear lo probaron a ver en comparación con los otros sistemas que habían presentado y que ganaron. Y se comporta de forma muy, muy similar. Han visto que funciona muy bien, que es eficiente e incluso tiene muchos menos parámetros que otras redes y que se comporta bien. O sea que la verdad es que la red promete. Y como cosa simpática, contaros que lo han comparado con una NNUNET, que fue de los campeones de uno de los challenges, que una NNUNET es, a ver cómo lo explico, yo primero no os asustéis. Es un sistema, es un framework formado por un modelo. Es un modelo que genera modelos UNED. O sea, es una propia UNED que genera UNEDs. Entonces tú lo que le dices es, estos son mi conjunto de entrada, aquí lo tienes. No, mi conjunto de datos, aquí lo tienes. Estas son las salidas que yo quiero. Te ajusto las salidas para que me des lo que quiero. Y ella lo que hace es, te genera más luego una serie de parámetros que ella te pide y ella te genera un modelo. Porque lo que hace es que genera distintos modelos, los testea, el modelo que le gusta, que le parece que está haciéndolo bien y que se desempeña bien, lo comprime, lo reduce, le reduce parámetros, lo intenta hacer reducir a la mínima expresión que funciona bien y te lo devuelve. Entonces, ya no tienes tú que generar tu arquitectura, no tienes que, sino que ella, tú le dices lo que quieres y te lo genera. O sea, ya hemos llegado al generador de redes neuronales Claro, y es de lo que yo modelos quería, de es deep lo que yo learning. quería, o cualquier cosa que digo, bueno, te tienes que fijar en estas cosas. ¿Qué arquitectura de red necesito para que luego funcione más eficientemente, ¿no? Sí, sí, esto es un modelo que además salió en 2016 y Ujú. funciona bastante, bastante bien. Por eso, porque genera modelos muy, muy ajustados y es un framework muy sencillito de usar. Así que ya hemos llegado eso a que una red neuronal Es que es lo ideal, porque genere ahora amigas. mismo vas haciendo, es ensayo y error. Dice, bueno, esto se ha usado Sí, para esto, por que es desgracia sí. parecido, pues vamos a usarlo también para esto otro, que total, imágenes son imágenes, o sea, da igual que sean galaxias, que sean escáneres o simplemente, pues, si son varios canales, pues es más profundo o menos, pero y serán otra escala de colores, ¿no? Simplemente, ¿no? Exacto. Pero lo De ideal hecho, es, no, sería eso, que se generase automáticamente, ¿no? De hecho, una cosa muy que usamos mucho es tú tienes un modelo ya creado, pues creado y entrenado. Todo eso se encuentras en Kaggle, por ahí, encuentras tu modelo creado, entrenado y te da unos resultados buenos. Se ha entrenado pues con el típico dataset de imágenes de barcos, gatitos, pajaritos, aviones y coches. O sea, pues tú le coges, te lo traes ya entrenado y practicas la descongelación. Esto es.
Lo puedes usar en tu modelo congelando todas las capas y modificando la salida para que salga lo que tú necesitas. Puedes descongelar la mitad para que te entrene solo la mitad de la red, o puedes hacer una descongelación completa y reentrenar con tu conjunto de entrada. Pero la verdad es que ya se sabe que con media descongelación funciona muy bien, incluso en redes completamente congeladas. Sí, Am, Sara, estás hablando de descongelación en nivel de capas, ¿no? La red está formada a por nivel de múltiples capas, sí, exactamente. Mm. Sí, o fijas esos pesos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, exacto. ¿no? Fijas los pesos, puedes fijar todos los pesos y decir no te entreno, Claro, o puedes decir, venga, todas estas, porque tú vas a especificando qué capas, capa a capa, cuál congelas y cuál no. Entonces, claro. quiero de esta capa a esta capa, la congelo, ¿vale? Estas capas quiero que te quedes con tus pesos fijados y que solo esta parte entrenes. Entonces tú juegas con eso, te tarda la mitad de tiempo en entrenar y viene muy bien. Claro, es un ajuste fino. Estás suponiendo que las primeras capas, que es las que estás congelando, han atrapado de las imágenes lo que tú quieres que atrapen de las Exacto. imágenes que le vas a mostrar luego, ¿no? Que te da igual que sean perritos, gatos y aviones, porque esas imágenes tienen bordes, tienen diferente luminosidad, diferente contraste, con lo cual el aprender a detectar bordes te vale en principio con cualquier imagen, ¿no? O cosas de esas. Luego lo fijas y el resto le suelta los pelos, ¿no? Le dices, bueno, vamos a... es un ajuste fino, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que las últimas capas las descongelas. De hecho, el Es otro que día para... vi un artículo en el que hacían justamente lo contrario, que era suponer que el final de la red, o sea, dejar fija el final de la red neuronal y descongelar las primeras partes, ¿no? Y de hecho funcionaba igual o incluso mejor que hacer lo contrario. No se entendía demasiado ¿Dónde? bien, pero lo vi en Archive. Ah, vale, vale. Hay decenas de artículos todos los días, ¿no? Entonces es difícil hacer un poco de limpieza, pero me resultó curioso, pero tampoco le dediqué mucho más tiempo, ¿no? Es Pero a que lo son mejor es muy como el cerebro, divertidas. ¿no? Que si no hay una parte del cerebro que no funciona, el cerebro tiende a usar otra parte Es para hacer lo probable que mismo, ¿no? haya muchísima redundancia por en medio, ¿no? Entonces está un poco igual Claro. exactamente qué es lo que... Seguramente funcionaría igual si no lo haces por capas, sino lo haces por, no sé, Con conexiones o... deja fijo, no sé exactamente cómo se hace, ¿no? Pero seguramente, eh, ¿sabes? Otro tipo de formas de congelación Ujú. funcionarían exactamente igual, ¿no? Porque Sí. me da la impresión de que hay muchísima redundancia en todo esto, ¿no? ¿Por qué la Sí, congelación interesa? Porque para que los oyentes hagan una idea, estamos hablando de redes profundas, estamos hablando de Ujú. cientos de capas. Esta UNED con la que ha trabajado este equipo, la que han desarrollado, han tardado entre 9 y 12 días en entrenarla, para que os hagáis una idea de lo costoso que es. En un hardware potente, ¿no? En Sí, alguna A100 o algo así, ¿no? En varias, ¿no? No sé exactamente. De hecho, pues te Carlos, lo busco porque lo tenía. lo que dijiste tú antes sobre esta gente de, no me acuerdo, de Stanford o no sé dónde, ¿no? Que han Sí, hecho una versión de GPT, la versión de Llama, me perdona. llama. Sí, esa versión de Llama tiene los pesos cuantizados normalmente vienen en flotante de siguiente precisión simple, ¿no? Ujú. A veces se suele entrenar en media precisión, ¿no? Esta gente los ha cuantizado como enteros directamente, ¿no? Ah, Y sigue funcionando de forma bastante robusta. O sea que tampoco, no parece ser que haya, por eso digo lo de la redundancia, ¿no? Porque parece ser que son bastante robustos en ese sentido. Puedes transmitir con ruido esos pesos si quieres mandar un fichero ujú. por teléfono, ¿no? Y copiarlo en el otro lado, un poco como se hacía antes con las cintas, con los juegos del Spectrum, ¿no? O sea, pues algo por el estilo, ¿no? Y Con los sí, faxes, Mm, exacto, sí. con los faxes siempre te llegaba la imagen ahí media pocha, ¿no? es verdad. Estamos claramente demostrando nuestra edad. Sí, Habrá que Claramente. explicar que es un fax también, ¿no? claro, claro. Es un escáner junto con un correo electrónico y con una impresora, puesto todo en el mismo... sí. Y con un Todo, teléfono. todo, Pero el toda la correo vez. electrónico por el medio tenía ruido, con lo cual es más o menos eso, sí. Bueno, he encontrado con que han entrenado y es una NVIDIA V100, son Sí. GPUs. A la V, Han vale. usado 30 Multa. épocas y un optimizador Adam. El learning rate es 0,0001. O sea que sí, sí, no me extraña que hayáis tardado entre 9 y 12 días bonitos. Sí, hombre, si metes más tarjetas va más rápido, ¿no? Mm. Lógicamente. O sea, pues se puede dividirlos en bloques, en Con más batches, en dinero todo va lotes más y rápido. esa es la limitación.